Otra. Ahora sí, vamos a ver si eso ayuda. Esa es la página antes, después digo. Esta es la idea, tribulación, por eso ahí vemos la tribulación desde de aquí. Es cuando el rapto ocurre y ya no es, entonces sigue con la idea de lo que ha de venir después de esto. Y entonces ahí es donde vemos que capítulo 4 adelante. Ahora, este es otro, la idea es para que vean aquí están las iglesias, las 7 iglesias, y vamos a ver, esas iglesias tienen mucho que ver con nosotros. El rapto sucede, ahí es donde vamos a tener el tribunal de Cristo en el cielo. Ahí es cuando recibimos nuestras recompensas por lo que hemos hecho aquí en la tierra. No es para ver si eres creyente o no eres salvo. Los únicos que van a llegar aquí son los que salen en el rapto y son los que van a estar premiados. Y vemos que entonces hay las bodas del Cordero que va a suceder allá en el cielo. Entonces viene la segunda venida de Cristo. Y entonces durante ese tiempo vemos los 7 sellos. Y bueno, vamos a ir hay 6 de estos sellos. Y entonces el número 7 anuncia las 7 trompetas. Entonces la séptima trompeta anuncia los 7 copas. Así se puede dividir. Entonces vemos que ya se termina la segunda venida de Cristo. Vemos los 1000 años que Jesús reina aquí en la tierra. Y entonces vemos el gran trono blanco al fin del milenio. Entonces nuevo cielo, nueva tierra. Nomás para darles una idea cómo va a ser la cosa. Y aquí vemos el prólogo, que es la tema del libro, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Cuando la palabra se usa pronto, quiere decir que van a venir rápido. No quiere decir que automáticamente que ya ha dilatado 2000 años. Pero lo que quiere decir pronto es vienen rápido. Ya cuando la iglesia sale y empiezan los 7 años, esos van cumpliendo cada evento como Dios ha prometido. Vemos que el tema de este libro es... sí. Si hay una pregunta, yo creo que una pregunta sería muy tonta, pero en una parte dice que el prólogo va del 1 al 3 y el otro del 1 al 8. Ajá. ¿Cuál es el prólogo realmente del Apocalipsis? Es que en la diapositiva anterior decía que era del 1 al 8 en el esquema. Ajá. Y aquí dice que es del 1 al 3 el prólogo. El prólogo es... Sí, la introducción. Sí, es nomás la introducción y es lo que ahorita vamos a pasar. La pregunta es si es, nos vamos a poner cuál es el esquema realmente, digamos, el que estaba la diapositiva anterior que dice que es del verso 1 al 8, o es el que dice del verso 1 al 3. Sí, ok, buena idea. O el saludo, pues, el saludo y el prólogo es lo mismo. Bueno, vamos a ir, hay más introducción. Por ejemplo, prólogo nomás es decir, 1 a 8 incluye más. En este caso, vamos a usar el 1 a 3. Ese es, primero, vamos a Apocalipsis, significa exponer a plena vista. Es lo que quiere decir esa palabra, ese título. Y es un secreto para mostrar
deben suceder pronto. Esto tiene visto a todo lo que es el Apocalipsis. Y pronto, rápido, en cualquier momento, sí. Sí, cierto. Vamos a orar para empezar, ya que tenemos toda la gente aquí. Oramos. Padre, y es usando 1 Juan 1:9 para estar seguro que todo estamos en compañerismo con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y esa es una cosa que uno necesita hacer regularmente, especialmente cuando tiene que ver algo con la palabra de Dios o quiere ofrecer tiempo o cualquier cosa al Señor. Queremos que sea con corazones limpios por medio de la sangre de Cristo. Damos cuantos minutos y entonces podemos empezar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Pedimos que sigas con nosotros. Ayúdanos a comprender lo que vamos a ver, Padre. Para que seas glorificado por lo que piensemos, digamos y hagamos. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vemos pronto, quiere decir rápido, eminente, cualquier momento. El método de comunicación, y aquí es donde vemos que se dio a conocer, quiere decir, y se utilizan señas y símbolos, patrones, es lo que se está utilizando para comunicar este mensaje. ¿Quién se lo dio? Declara por medio de señales. Dios el Padre se lo dio, vamos a ver que Dios el Padre se lo dio a Jesucristo. Entonces de Jesucristo se lo pasa a un ángel y entonces eso se comunica a Juan durante este tiempo. Y es posible Gabriel que está comunicando, pero no se sabe por seguro. Y a veces vemos que en casos Juan se tira abajo pensando este es un Dios y le dice no, yo soy un serbio como tú. Entonces está confundido en ese modo. Por eso decimos que es y Dios se le dio, el Padre de Jesucristo, por medio de este ángel. Vemos que la promesa de este libro, hay muchos libros, sabemos generalmente que estamos bendecidos por estudiando la Biblia. Es uno de los beneficios, estamos bendecidos. Pero en este caso, este libro dice, yo soy especial. Y dice que el que bienaventurado, el que lee y los oyen y guardan las palabras de esta profecía, ¿verdad? Y entonces, por eso el estudio de este libro es algo que vamos a beneficiar en bendiciones. Aquí es donde el saludo a las 7 iglesias. Esto se incluye en el otro de lo que es el prólogo. ¿Por qué? Porque sigue ahora hablando a las 7 iglesias. Dice aquí en versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que era, el que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Y ahí vemos, todo es una introducción, porque va a escribir estas a las 7 iglesias,
Y eso, lo que está escribiendo, va a incluir todo lo que es el libro Apocalipsis. Nosotros beneficiamos por eso. El tiempo está cerca. Y entonces vemos el saludo, el escritor, Juan el apóstol. Ahora, ¿quiénes los que lectores de este libro? En el tiempo de Juan, pues él no nomás escribe cartas a ellos, pero también este libro está para las iglesias. Las bendiciones de la Trinidad, Jesucristo, su obra y su venida, habla de eso. El enseño de la visión. De repente en capítulo 1, vamos a ver Jesucristo presentado en su gloria, ya que murió y resucitó, y lo vemos aquí. Dice en Juan 9, perdóname, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, ahora seguimos, y dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla llamado Patmos. Ahí es donde vemos, ¿se puede ver? Sí, Patmos, aquí está. Acá está, y aquí están las 7 iglesias. Y notan que la carta que está escrito para cada uno, el que mandó los 7 cartas, Juan, podía pasar a esta iglesia, dejar su carta, ir a la otra iglesia, y dar nomás en un viaje para estas cartas, estas iglesias. Y vemos la visión de Jesús, y oía lo que le estaba hablando, pero aquí vemos en capítulo 1, versículo 12, dice: y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y volví y vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, sin nada por el pecho, y un cinturón de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos, y la blanca lana como la de nieve. Sus ojos eran llama de fuego. Todo esto vamos a ver que en las cartas se utiliza parte de esta descripción. Y en ese modo lo que está haciendo es demostrando cada uno de estos, por ejemplo, sus ojos eran llama de fuego, quiere decir, él está listo para juzgar. Y fuego normalmente se usa para juicio. Y ahí en Patmos es donde Juan está en prisión. Aquí cuando habla del día del Señor, no estamos hablando de el domingo. Mucha gente agarra esto y dice, está hablando de domingo. Esto es algo que no se hablaba así de un domingo. Este término, día del Señor, está hablando, él está viendo en el futuro cuando Cristo iba a venir. Y es por eso sus visiones de todo lo que es, le está demostrando lo que va a venir cuando la tribulación y todo eso. Ese es el día del Señor. Dice, hay que escribir
lo que ves. Juan escribe el libro como un testigo. Jesús, la voz como trompeta, basado en la descripción que sigue. Vimos que era como él hablaba. Vemos también, y aquí les voy en esta tabla, aquí utilizando cada una de las descripciones, la cabeza y cabellos blancos. Blanco indica su santidad. Por eso varias descripciones de Dios, y vemos que blanco es uno de los modos de su santidad. Ojos de llama de fuego. Ningún detalle se escapa. Su examinación para cumplir el juicio. Él ve en cualquier persona sus motivos no son escondidos. Él puede ver. Y entonces vemos también pies semejantes de bronce. Vemos bronce se usa por los antiguos, cuando hacían los sacrificios, y en esos eran demostrando cómo Dios está eliminando lo que es el pecado. Y eso es lo que vemos en ese caso. Vemos también la voz como ruido de muchas aguas. La voz representa la gloria de Dios. Y aquí tengo varios otros pasajes. Y la mano derecha es un lugar de honor en los ojos de Dios, ¿verdad? Y vemos que de boca salía una espada. Bueno, la espada de dos filos, como hemos visto en Hebreos 4:12. Se repite varias veces. Cuando Jesús juzga los incrédulos, y vemos que este juicio es por medio de lo que es la palabra de Dios. Right? Utiliza eso como la regla. El rostro como el sol. Él es la fuente de toda bendición, ¿verdad? Bueno, aquí es donde Juan, su reacción de cuando él ve la visión de Jesús. Cuando vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su mano derecha sobre mí y diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. He aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de muerte en Hades. Escribe pues las cosas que has visto. Notan aquí, versículo 19 es muy importante porque es nuestro esquema de cómo va a ser este libro. Porque aquí escribe lo que has visto, esta vista de Jesucristo, capítulo 1. Entonces, las que son a las iglesias, el tiempo de la iglesia. Entonces también las que han de suceder después de estas. Entonces es donde vemos capítulo 4 y adelante. Aquí vemos la explicación. Vemos aquí vamos a ver aquí escribe las cosas, la visión de Jesucristo, capítulo 1. Y las 7 iglesias es capítulo 2 y 3. Y vemos que lo que sigue después de las iglesias, y eso es capítulo 4 hasta 22, la última parte del libro de Apocalipsis. Ahora, no voy a pasar por cada una de las iglesias. Una de las razones es porque sabemos que en el Antiguo Testamento no hay iglesia. El libro de Daniel, queremos hablar de la armonía entre el libro de Daniel y Apocalipsis. Lo que habla de las iglesias no va a estar en
en las iglesias, en el tiempo de las iglesias. Y por eso, pero nomás para que vean, hay el patrón que se puede ver en todas estas cartas. 7 cartas tienen, primeramente, a cuál iglesia es. Entonces, en este caso, Efesio, ¿verdad? Deseado o querido. Entonces, el centro político que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 a 7. Entonces vemos que una visión de Cristo que se pone en la carta, una descripción. Y aquí dice, tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candelabros. Vemos que las 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces ahí dice, ¿y qué está haciendo? Para caminar entre ellos, Él está haciendo inspección. Quiere decir que en cada uno de los casos, no es que Él nomás depende que le vengan a decir, Él dice, yo camino entre medio y voy a juzgar. Entonces, el reconocimiento, ¿no ven? Esto vamos a ver en varias de las iglesias, hay reconocimientos, habla de sus obras y trabajo, la perseverancia de esta iglesia, que no puede tolerar a hombres malos. Entonces son cosas buenas, les dice. Pero entonces la crítica es lo que vemos que en cada una de las iglesias a veces hay una crítica. Y les dice que han dejado su primer amor. Entonces la instrucción, cómo se repara, y le dice que recuerdan y arrepiéntese y hacer las primeras obras que hacían. Aunque doctrinalmente estaban correctos, pero vemos que se han dejado de seguir al Señor con todo su corazón, con toda su alma, ¿verdad? Entonces vemos la promesa y le dice que les va a dar el derecho de comer del árbol de vida y que está en el paraíso de Dios. Son modos donde vemos que les promete esto y entonces ellos, si se arreglan, entonces es parte de sus recompensas que van a recibir. Y cada uno de estos libros, vamos a ver que algunas iglesias piensan que están haciendo bien y están desnudos, no sirven. Y otros que no pensaban que estaban bien y están haciendo mucho mejor que ellos pensaban. Y algunos no tienen nada de crítica. Por ejemplo, aquí en Pérgamo, en la ciudad del serpiente, y el centro religioso, Esmirna, digo, sufrimiento o la muerte. Vemos aquí también el Cristo, el primero y el último, que estuvo muerto y ya ha venido a vida, ¿verdad? Es lo que esa es la parte que usan para dejarlo saber que Cristo es. ¿Por qué? Porque es algo importante para ellos, porque van a estar sufriendo. Y vemos que su reconocimiento tolerará el sufrimiento con gracia. Y no hay nada de crítica contra esta iglesia. Y entonces la instrucción no tiene temor, ser hasta fiel hasta la muerte, porque iban a venir, pasar tiempo donde los iban a matar. Y por eso Él les está diciendo, yo he conquistado la muerte, no se preocupen. Y en ese modo, por eso se utiliza eso en descripción de Cristo. Y entonces vemos que recibe la corona de vida, es la promesa para este grupo que permite ser mártir por medio y entonces en ese modo recibir esta corona.
Bueno, vamos a secretaria. No vamos a pasar por todos estos. Ok. Ahora, podemos estar preguntando, ¿por qué estas 7 iglesias? Habían otras iglesias en Corintio, ¿verdad? Sabemos de Corintio, Filipenses, diferentes otras iglesias. ¿Por qué estas 7? No les puedo decir. Pero parece que cada una de estas iglesias demuestran diferentes niveles de crecimiento y decadencia. Es que parece que existieron en ese perfecto lugar para no todos estaban en igual posición, ¿verdad? Algunos están bien mal y otros están bien, y por eso vemos que agarra este ejemplo para poder darlos a nosotros, ayuda sobre cómo Dios va a juzgar a nosotros, depende en cuál de estas iglesias representa a nosotros. Entonces, notan que aquí es la iglesia actual, existían en ese tiempo, no nomás agarró cualquier y decir voy a hablar como si había una iglesia, no. Estas son iglesias que existían en ese tiempo y Cristo les dice que si no se portan, les voy a quitar lo que es la candelera. Quiere decir que va a sacar la iglesia de ese lugar. No va a haber luz de la palabra. Pero también vemos que la iglesia, cada mensaje se aplica en cada uno hasta cierto punto. Vemos todos estos, vamos a decir que desde cuando leemos estas cartas y vemos que eso puede estar hablando de uno mismo o de una iglesia local. Vemos otra parte de lo que es homilético. Lo que puede decir es tener oídos para nosotros, es para que nosotros digan qué nivel necesito yo cambiar, qué es la parte, si Dios me decía este mismo exámenes, a cuál de estas iglesias uno mismo va a estar. Por eso vemos que también es profético. Y vamos a entender que cuando hablamos de profético, este libro es profético. Es posible que esto está hablando de cómo las iglesias iban a pasar durante los años, la iglesia misma. Aquí, por ejemplo, la razón que le puso es que los profetas podían ver, aquí a lo mejor vieron Cristo venir a la tierra, podía ver lo que es la muerte del Mesías, porque Daniel habla de esto, pero la iglesia está escondida. No hay nada dicho en el Antiguo Testamento sobre esto. Entonces podían ver el profeta podía ver el anticristo y el tiempo de Jesucristo con su segunda venida. Todo esto se puede ver, pero está escondido lo que es la iglesia. Aquí hay se puede dividir las iglesias en estas dos grupos. Aquí vemos que el primer grupo, lo que es la promesa, está puesto después de la carta. Y esto
podrían decir algunos, y no les voy a decir que esto es exactamente lo que algunos, y me suena que es posible, que la iglesia apostólica era la iglesia de Efesios, ¿verdad? Cuando empezaron bien y todo eso. Entonces vemos la Esmirna, la iglesia perseguida. Aquí en este habla de la persecución. Y esto sucede por varios años, hasta cuando Constantino, ya como el año 300, cuando él agarra y permite, ya la iglesia cristiana ya no es ilegal, ¿verdad? Y entonces vemos que aquí sigue el siguiente grupo, y aquí las promesas está dentro de la carta en estas 4 iglesias. Vemos que la iglesia Tiatira, la iglesia Middle, y es la parte de donde se casó, vamos a decir, la iglesia cristiana con el sistema romano, el gobierno, ¿verdad? Y entonces ahí es donde vemos esto, pero aquí habla que ellos, si no se portan bien, pues pueden entrar al gran tribulación. Sardes, y entonces la iglesia denominacional, muchos y entonces vemos la Filadelfia, esta es una iglesia misionera, y entonces la iglesia apóstata, aquí es de Laodicea. Sí. Y dicen, históricamente es posible que esto es uno de los, porque podemos llamarla profética, las 7 cartas. Vemos que la perspectiva futuro del mundo. Ahora aquí es donde vamos a empezar más con lo que está capítulo 4. Aquí es donde estamos diciendo, ya hablamos de las cosas que han pasado, que la iglesia, entonces lo que es futuro, lo que viene después. Capítulo 4 y 5 proporciona una visión de Dios como el creador soberano, y es totalmente santo y quien tiene autoridad absoluta. Y ahí vemos que Cristo viene como redentor, el único digno para abrir los sellos para empezar el proceso de la tribulación. Él es único digno para hacer eso, pero y entonces vemos este libro que se refiere a un rollo. Cuando hablamos de libros, no están en la Biblia, eran rollos, lo que estaba escrito estaba en rollo, y entonces habían sellos en el rollo donde se podía, que necesitan quebrar para abrirlo en diferentes secciones. El contenido de este libro consiste en los juicios de la tribulación. No es, algunos pensaban que es el título del mundo, no. Son los juicios que van a venir sobre, y necesita abrir esos, quebrar los sellos para poder empezar el juicio. Contenido, sí. Ok. Empezamos con los 6
capítulo 6, versículo 1 a 8, vemos las diferentes juicios, que es los 7 sellos. El primer sello es conquistar por engaño. Cuando le dice aquí en versículo 1 de capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven y mira, he aquí el caballo blanco y el que estaba montado, él tenía un arco y se le dio una corona y salió a conquistando y para conquistar. Notan que cuando vemos estas palabras que dicen que se le dio, ¿quién se lo dio? Dios. Dios está demostrando, Él está bajo de control de todo y cómo todo va a pasar durante todos 7 años de la tribulación. Él lo mantiene bajo de control estricto. Pero la cosa que vemos que dice que Él tiene un arco. Una de las cosas que necesitamos para un arco es también flechas, pero no tiene flechas. Quiere decir que Él está por engaño amenazando y por eso puede conquista. Y Dios es el que le da. Pienso que este es el anticristo en la función de cuando empieza el libro empieza los 7 años, está conquistando por medio de amenaza. Todavía no guerra. Eso no pasa hasta la segunda sello. La segunda sello vemos que entonces salió otro caballo rojo y estaba montado en ello y le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se matan unos a otros y le dio una gran espada. Entonces ahí es donde vemos que está creciendo el poder. Anticristo ahora ya sale con guerras y en ese modo tomando más y más control de todo el mundo. Vemos que sigue pestes. Perdóname. ¿No? Vemos las pestes es un modo de quitar la prosperidad, ¿verdad? En el senso que ya hay lo que es producción, no va a haber por estas pestes. Y dice aquí, y por eso el control económico se viene, dice aquí, por ejemplo, y miré que aquí un caballo negro y estaba montado, tenía la balanza en la mano y oí como una voz medio y dice los 4 seres vivientes que decían 1 litro de trigo por 1 denario. Es un denario, es un día de trabajo. Y los 3 litros de cebada por 1 denario. Y no dañes el aceite y el vino. Entonces va a haber gente que va a estar en buenas condiciones, pero la mayoría de gente van a estar en pobreza y falta de comida. Vemos que en este caso, muerte, aquí quita la vida de 1/4 de las poblaciones humanas. Quiere decir, si hay como 8 billones de personas, 1/4 quiere decir da 2 billones de personas se van a ser destruidos. Vemos que sigue y entonces vemos que hay
una cuestión sobre lo que los que están debajo del altar, que son, dice, el Cordero abrió el quinto y vi debajo del altar y las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban en gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperas para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esa frase de los que moran en la tierra es los incrédulos. Vamos a ver varias veces que se usa ese título para ellos. Y entonces les dio un vestidura blanco y les dijo, descansen un poco más de tiempo hasta que cumplirá también el número de los consiervos de sus hermanos, que habrán de ser muertos como ellos y habían sido. Entonces ahí vamos a entender, hay muchos que han muerto por no cambiar su fe, y aquí dice que necesitan esperar porque durante la tribulación va a haber otra persecución. Y dice, espera hasta que esos números se acumulen. Es un privilegio de morir por lo que es el nombre de Jesucristo. Y entonces vemos que un terremoto, vemos que esto quita la confianza de gente. Aquí, por ejemplo, cuando vemos en el versículo 12, y dice aquí, y el cielo desapareció como un parguimo y se enrolló, y todo monte e isla fueron removidas de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes y los comandantes, los ricos, los poderosos, todos serbios, todos libres, se escondieron en las cuevas entre las penas de los montes, y decían a los montes y a los penas, caed sobre nosotros y escóndelos de quién, de la presencia de el que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ahí noten lo que está diciendo. Durante la tribulación va a haber gente que sabe que Dios es el que está haciendo esto. Ellos van a saber y todavía no se van a repetir. No van a repetirse. Entonces vemos que esto es casi imposible, pero es lo que está pasando. Y entonces vemos un interludio, un tiempo donde separa la acción de los sellos, ¿verdad? Entonces estas son las dos visiones que vemos, los 144,000 sellados y redimidos de las naciones. Vemos que aquí en capítulo 7. Y todo eso te está diciendo de los que van a venir después. Es donde Dios está trabajando con los judíos otra vez. Y empieza las trompetas. Aquí, cuando el séptimo sello se abre, es donde vemos que los 7 trompetas empiezan. Aquí nomás para ver esta visión que vemos los dos, vemos el contraste, acción del cielo y la tierra. Se quiebran los sellos y algo pasa acá. Ahora te está dando información de lo que está pasando en el cielo. Y vemos que los
nuevos visiones son injectados aquí después de la conclusión del sexto sello y contrastan esta acción del cielo y en la tierra. La primera es la acción angélica para contener y sellar, ¿verdad? Dice, no dañes nada hasta que primero pongan los sellos de los 144,000. Y la segunda es una visión de el cielo en gran multitud. Ahí vemos la gente que aquí estaba haciendo, que se estaban escondiendo y querían esconderse de Dios. Allá en el cielo están dándole gloria y honra. Es lo que vemos en esa visión. Y vemos la acción angélica. Ya cuando hablamos de, parece que estos primeros 6 de los sellos era acción hecha por el anticristo aquí en la tierra. Y había guerras, vamos a decir, convencional, vamos a decir, peleándose uno con otro, vamos a decir, con acciones militares. Ahora vamos a ver que estos 7 trompetas ya para de aquí en la tierra por ellos, y ahora está algo que hace Dios por medio de sus ángeles más directos. Entonces aquí están los dos, el primer grupo, capítulo 7, 1 a 8, dice en la tierra. Ay. ¿Cuándo se paró? Bueno. Phones. No te digo, ¿qué hora son? Son las 3. Ok. Pedazo. 10 minutos y la regla. Sí. Vamos a tomar ni modo. No. Sí, ya perdí parte, ¿verdad? Sí, pero como 15 minutos creo que perdió. Ok. Bueno, la cosa es que lo estoy grabando con el otro también. Por esto. Es una de las razones que hago eso. Ok. Bueno, seguimos. Ok. Son los... aquí esto está pasando en la tierra. 144,000 evangelistas judíos, ¿verdad? De cada tribu, y vemos que gente que los testigos de Jehová dicen que ellos conocen quiénes los 144,000 y son los que van a ir al cielo, y los demás testigos de Jehová se van a quedar aquí, pero si no son judíos no puede ser, porque ahí dice precisamente que son de cada tribu de los 12. Entonces servidores de Dios, de los tribus de los 144,000. Ok, entonces vemos que están en peligro, aunque van a ser sellados. Vemos que este sellamiento son por las cosas que van a venir de parte de Dios contra ellos, y ellos van a ser protegidos. Va a haber en un caso
algunos demonios que van a salir y ellos dicen que no hay que tocar lo que es la hierba o pasto o nada de eso. Nomás hay que torturar a la gente que no tiene la marca o no están sellados de Dios. Eso es lo que pasa. Y entonces, pero vemos que sellados de las plagas que Dios está pasando a la tierra. Y entonces vemos también el segundo grupo, lo vemos en el cielo, son salvos, vestidos en blanco, quiere decir que son creyentes que han hecho buenas obras y dicen que las ropas que tienen son las buenas obras que ellos tienen. Vemos también es de todas las naciones, no nomás judíos, los que están allá arriba, no nomás los judíos, pero todas las naciones, y están seguros, no hay ningún modo que ellos van a estar, vamos a decir, pasar por estos plagas o nada de eso. Y salieron de la tribulación, quiere decir, murieron durante la tribulación de todas las naciones. Ahora sí, vemos que los 7 trompetas ahora, ¿verdad? Aquí también se puede ver que hay 2 grupos de estos 7, se pueden dividir en dos partes. Los 7 trompetas parecen estar divididos, así que los 4 primeros exactan su pasaje, sobre todo contra el reino natural. ¿Quién está en cargo de este reino en el tiempo del medio de la tribulación? Es Anticristo. Él tiene el poder, entonces quiere decir esto está contra su reino, ¿verdad? Y entonces dice, mientras de los 3 últimos tienen una vinculación específica contra la humanidad. Los 7 implican la intervención divina directa. Entonces Dios entra por medio de sus ángeles y hace estos juicios. Ok, entonces el primero es la tierra, grinazo, en la tierra digo, grinazo y el fuego mezclado con sangre que cae sobre una tercia de toda la tierra. Una tercia de toda la tierra. Notan aquí, ya vimos en los sellos que 1/4 de toda la población muere. Y entonces aquí vamos a ver que va a haber una tercia de personas que mueren. Pero aquí vemos los resultados, los árboles y hierbas es consumido por fuego. Y nosotros pensamos, bueno, eso no está tan mal, pero acuérdense, eso es como negocios de comida y todo eso, pues se pierde esas cosechas, todo eso es una gran perdición, ¿verdad? Vemos también la oceana, un meteor cae sobre el mar y se convierte una tercera parte en sangre. No, cuando digo que se convierte a sangre, aquí quiere decir que sí, se cambia a sangre. Así como Cristo podía cambiar agua a vino, puede cambiar cualquier cosa y cambiarlo a sangre. No dice cómo sangre. Hay otro pasaje, otro de estos que vamos a ver, que sí, se parece como la sangre de un muerto. Parece, notan ahí te está diciendo que no son sangre del muerto, pero se parece. Pero aquí dice que cuando eso pasa,
vemos las criaturas del mar, una tercia mueren y la industria de navegación es destruida. Hay barcos y todo eso ya se destruyen, una tercia de todos. Vemos que vemos la agua fresca ahora. Un meteoro viene y cae sobre un tercio de todos los ríos y aguas manantiales y los convierte en aguas amargas. Y, sí, ¿verdad? Y entonces ahí una tercia de la agua fresca se convierte en veneno y causa la muerte de muchos. Ahí no dice que tantos, pero hay muchos que mueren por esta plaga que viene directamente de Dios. Y entonces vemos que el sol y la luna, los ángeles golpean una tercia del sol y la luna. Una tercia de la luz del sol y de la luna es bloqueado. Y la tierra está con oscuridad. Es posible que esto está hablando de un modo donde Dios nomás cambia la luz a oscuridad directamente. Él es el que hizo luz y lo puede quitar en cualquier momento. Y entonces vemos que uno de los, el último, déjame ver, número 5, Abraham es el ángel del abismo, que langostas tienen como un rey y se han dejado sueltos en contra individuales. Noten aquí estos demonios que salen, no creo que no están haciendo lo que Satanás le está pidiendo que hacer. Porque notan aquí, ellos vienen y se dañan a la gente que tiene la marca de la bestia. Pero no pueden tocar a los que están sellados. Estos no dañan la tierra, pero tutean por 5 meses aquellos que no tienen el sello de Dios. Entonces, aquí vemos que Dios, muchas veces pensamos que Dios nomás quiere castigar. Noten aquí, ellos no mueren. Van a querer morir, pero no mueren. Y vemos que, ¿por qué tuturados por 5 meses? Es para ver si cambian, ¿verdad? Hay que hacerlos sufrir para ver si en un modo u otro se ponen a reflexionar que este es Dios. Y debemos de seguirlo, ¿verdad? Y entonces ya vemos que el primer ay ha pasado. Esta idea de ay es que un duelo, un grande duelo que ya ha pasado, 9:12. Y entonces vemos número 6, 4 ángeles caídos con su ejército, hablando de 200 millones, son liberados para actuar contra los individuos. Dice que ya con esto, una tercia de la humanidad mueren. Ahora sí ya les da permite que quiten la vida de la gente. Si no han reconociendo, arrepintiéndose, entonces aquí es donde permite Dios que los quite sus vidas. Vemos que ahora hay 2 visiones de ángeles con el librito y los 2 testigos. Aquí nos está dando otro descanso, ¿me entienden?
estamos viendo por todas las plagas. Entonces de repente dice, espérense, déjame explicar un poquito más detalles de otra cosa. En este caso vemos que los dos testigos son ahí para precisamente, les da los 3.5 años para evangelizar a la gente. Y es todo lo que tenemos por ellos. Y entonces aquí en número 7 dice, anuncia que luego ya llegó el tiempo, las 7 copas de Apocalipsis 15 a 16. Y dice ahí, y se levantaron grandes voces en el cielo y declararon, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y entonces ahí vemos esta visión donde ellos están celebrando, aunque todavía no viene así, ya empieza. Vemos que ellos están hablando como que si ya está seguro que Jesucristo va a reinar para siempre. Y vemos las 7 copas son peor de los sellos y las trompetas. Ya llega a un nivel donde no hay gente. Si estas copas se pusieran en el principio de la tribulación, nadie sobrevivía. Pero aquí vamos a ver estos interludios. El ángel poderoso y con el librito en la mano. El ministerio de los dos testigos, ahí en el capítulo 11, 1 a 13. Y entonces ya dice, segundo ay ha pasado y que el tercer ay viene pronto. Ok, el segundo ay, ok, ya. Ahora, ya que ha pasado número 6 trompeta, vamos a ver que durante este tiempo hay 7 biográficas que vienen. Vemos que estos 7 es para decirnos, es como digo, para darnos más detalles de diferentes personas que están involucradas aquí en Apocalipsis. Personas que van a tener actividad. Y entonces aquí, por ejemplo, vemos la primera es la mujer. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 a 2. Y ahí se presenta una mujer, y algunos han pensado es María, otros que pero no, es representante de Israel. Es representante de Israel. Vemos aquí que es la mujer del dolor, porque va a estar esperando para el Mesías. Durante los 7 años ellos todavía están esperando para el Mesías. Y por eso se habla como dolor de parto. Vemos que está protegida en Apocalipsis 12, 13 a 16. Dice, cuando ellos ven lo que es la abominación de desolación en el templo, debían salir de ahí luego, correr. Y por eso vemos que dice, cuando ellos ven, entonces salir y ve al desierto. Y ahí tienen un lugar cuidado de ella por 3.5 años.
y vemos que al fin del día se arrepienten y van a venir, esos son los que van a poder entrar al reino milenial. Y vemos que Dios, Israel va a ser reunida durante, al fin de la tribulación, va a ser reunida por medio del trabajo de Jesucristo. Entonces vemos la otra visión, vemos del gran dragón, y ahí mismo nos dice quién es este dragón. Dice, vemos que este es Satanás, y vemos que hay una rebelión en el cielo cuando toma tercia de los ángeles, de las estrellas. Y cuando hablamos de la tercia de las estrellas, estamos hablando de tercia de los ángeles que Él los convence que se pongan contra Dios. Vemos, ahí vemos que Satanás es el que en 12:9. Entonces vemos que engaña al mundo, ese es su trabajo, homicidia y mentiroso desde el principio. Y vemos que también está vencido. Y su fin, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10, que está echado al lago de fuego, al fin de todo. Entonces vemos, ahí dice que ya después que la mujer dio luz, era un varón, un niño, y entonces Satanás estaba ahí listo para comérselo, pero dice que lo saca al paso, quiere decir sacarlo del peligro, y es lo que podemos ver, lo que pasa. Y se le dio luz al hijo, al varón, y se regirá todas las naciones con barra de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios, hasta su trono. Entonces ahí nomás dándoles una idea que aunque Satanás lo quería destruir completamente, no le pasa. Cristo muere, sí, pero resucita. Entonces vemos el siguiente es uno de los primeros de los príncipes, hablando de Miguel, el ángel. Otro, Miguel es que cuida a la nación de Israel. Vemos, y el ángel se llama en Judas 1:9, el príncipe de Daniel. Ahí en Daniel habla de el príncipe de tu pueblo. Y por eso vemos que este ángel está cuidando a Israel. Vemos también y vela por Israel en Daniel 12:1, y disputa sobre el cuerpo de Moisés en Judas 9. Parece que cuando Moisés murió, él quería utilizar el cuerpo, Satanás quería utilizar el cuerpo de Moisés. Imagínate que eso será algo que él podía utilizar muy fácil y engañar a muchos más. Pero dice que Miguel peleó, y dijo, pero no en el senso de batallar con él. Dice, deja que Dios contenda contigo, porque este cuerpo no vas a tener. Y entonces ahí vemos que entonces vemos que vence Satanás. Satanás no va a vencer. Bien, César. Entonces la mujer en el desierto, ahí otra vez vemos que en capítulo 12, aquí en capítulo 12, cuando esta mujer dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, quiere decir ya después del medio de la tribulación,
cuando él sabe que ya no tiene mucho tiempo y está nomás aquí en la tierra. Entonces él busca y dice, voy a destruir a Israel. Y cuando vio y perseguir a la mujer que había dado a la luz del hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de un gran águila, y que al fin de volar de la presencia del serpiente, ¿verdad? Y el desierto, al desierto, y a su lugar donde fue sostenida, ¿por qué? Por un tiempos y medio tiempos, 3.5 años, ¿verdad? Y entonces vemos que el número 15 dice, y el serpiente arrojó de su boca tras de la mujer, agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por el corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río y que el dragón arrojó de su boca. Vemos que de este punto parece que él ya está convencido que no puede matar a Israel. Por eso dice que ya que ella salió y está escondido, dice que voltea y va a perseguir a los hijos de la mujer. Y eso vamos a estar hablando de judíos que no salieron, y también creyentes que han puesto fe en Jesucristo por medio de los evangelistas. Vemos aquí el desierto, Edom y Moab, Ammon, son escapar de Anticristo. Aquí en Daniel 11:41 dice que hay secciones que el Anticristo va a tratar de control, pero él no va a entrar acá. Ok, aquí vemos la bestia que sube del mar. Este es mar, habla de gente de diferentes tipos, naciones, viene de gentiles, es lo que quiere decir. Los 10 cuernos son 10 reyes, capítulo 17, 11 a 13. Es decir, dice que las 7 cabezas y los 7 montes o imperios, y aquí estamos pensando que es posible Neo-Babilonia, Egipto, si queremos poner fechas. Sabemos del tiempo de Daniel, nomás tenemos 4. Pero antes de eso, Egipto estaba ahí controlando a los judíos, y en ese modo podían decir que están obligándose a ser parte de eso. Y entonces Medio Persia, Gracia y Roma, esos son en 2 partes donde vimos. Ahí es donde podemos ver los 7. Puede ser asirio, es posible que será un asirio, que es el anticristo. Leopardo, rápido. El oso, el control. León, arrogante. Vemos todo esto son características de este anticristo. La cabeza herida, mortal, pero fue sanada. Es lo que entendemos que le pasa al anticristo, y en un modo parece que está muerto, pero se resucita. Y así podemos decir que a lo mejor es el modo que él está imitando a Jesucristo. Por eso podemos decir anticristo. Y vemos que él habla palabras arrogantes, vence sobre los santos. Le dice a Daniel, este anticristo, esta bestia va a ganar, va a matar a muchos de los santos. Y dice los que moran en la tierra,
Los que moran en la tierra es gente entregado al sistema del mundo, que han tomado la marca, son los que se llaman esto, los que moran en la tierra. Y su fin de la bestia, aquí en Apocalipsis 19, 20, que está lanzado al lago de fuego con el falso profeta. Entonces vemos la falsa profeta, la bestia que sube de la tierra. Ahora, el otro salió del mar, este sale de la tierra. La segunda bestia es el profeta falso. Se utiliza, como se identifica así, es porque el otro pasaje en 19, 20 nos identifica, es falso profeta, ¿verdad? Y es de la tierra, hebreo, eretz, tierra posible, que es judío, ¿verdad? Los cuernos, habla de 2 cuernos, y en ese senso, esos 2 cuernos les da la posibilidad de tiene autoridad de un modo u otro, no igual como el anticristo, pero tiene autoridad, posiblemente religioso y político. Y habla, es el líder que puede ser judío, como digo, y Dan es el posible que ese es, porque de los 144,000 de los 12 tribus, Daniel no aparece ahí, Dan no aparece en esa lista. Y hace grandes señales, todo eso para engañar. Él es recibido por Israel. Parece que siendo judío, a lo mejor los apoyan porque piensan a lo mejor este es el Mesías. Es espíritu poseído. Eso parece que a él también los 2 cuernos a lo mejor tiene que ver también que está dominado por un demonio. Y así por ahí 2 cuernos, uno físico, vamos a decir, humano, y el otro del demonio. Y aquí vemos que la Trinidad satánica. Vemos que Satanás como Dios el Padre. Vemos el anticristo como Jesucristo, el Hijo. Y entonces el falso profeta como el Espíritu Santo. En ese senso, Satanás está tratando de imitar. Y está destinado, ahí dice que está destinado, quiere decir, Dios está a control. Va a permitirlo, va a dejar que tengan éxito en un tiempo, pero no lo va a terminar completamente su plan. Y su fin vemos en 19, 20 otra vez. Vemos que el Cordero sobre el monte con los 144,000. Ahora, aquí es donde es posible que estos 144,000 que estaban destinados por Dios, es posible que mueren, son martyrs durante todo este tiempo, y entonces por eso Dios provee a los 2 testigos en la segunda mitad de lo que es la tribulación. Y vemos aquí en capítulo 14, 1 a 20, el Cordero en el monte con estos 144, y ¿dónde están? En el cielo. Vemos 4 anuncios climáticos que es sobre el brillo que ya está profetizado, que ya se va a cumplir.
Okay. Que vemos que la cosecha es cuando un ángel dice al otro ángel, mete la hoz y saca lo que es la cosecha del mundo. Y es lo que hace en Apocalipsis 14, 6 a 13. Perdona, de 14 a 20. 14, 20 es. Aquí dice, y versículo 14 dice, y miré, he aquí un nube blanco, sentado en la nube, estando un semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano el hoz afilado. Y entonces salió del templo otro ángel, clamando en gran voz, al que estaba sentado en la nube, mete la hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues las mías de la tierra está maduro. Entonces ya es tiempo, ya va a terminar el juicio de Dios. Y todo este capítulo es político. Los primeros 5 versos contrastan lo que es el cordero y la bestia, y el sello de Dios y la marca de la bestia. Y vemos que la tierra es controlada por Sión y los paganos divinamente son controlados. Entonces vemos el resto del capítulo describe catástrofes dicha que recibirá un cronológicos en más detalles. Vamos a ver en un momento. Las 7 ángeles y las 7 plagas. Los últimos 7 plagas que con esto se va a terminar el juicio de Dios. Este capítulo proporciona una instrucción a los 7 ángeles nuevos. Estos se llaman el último. Con ellos la ira de Dios está llena y completa, ¿verdad? Es decir, terminado y llevando a su fin. Por otra parte, cuando la séptima copa es derramada, una voz del cielo dice, ya está hecho. Apocalipsis 16, 17. Estas copas son acumuladas, cumulativas. Bueno, cubre la ira de Dios. Estos juicios de copas llevan a cabo el final del tiempo de la tribulación, ya se va a cumplir, y entonces hay similitudes, se pueden ver en los otros plagas anteriores, con plagas como de Egipto, cuando Moisés pasó y utilizó los mismos tipos de plagas para sacar a su pueblo. Y entonces las primeras 4 plagas afectan los individuos directamente y sea personal por medio de la naturaleza. Vemos los 3 últimos son más escala internacional y que llevan una gran confrontación final. Aquí 7 copas de ira de Dios. Primero vemos el cuerpo. Número 1, heridas y dolores
que cubren sobre la gente que adora la bestia. A ellos se dicen que no pueden, aquí en este caso, pierden su salud, y proviene por la señal de Satanás. Ellos, y eso, si tienes la marca de la bestia, entonces ellos dicen, aquí ellos van a ser afectados por esta plaga. Entonces vemos aquí número 2, el mar, todo se convierte en sangre y toda la vida marina muerta. Noten aquí, ya no es una tercia, un cuarto, no es tercia, todo, 100%. Dice, van a perder todo lo que es la comida del mar, ya no hay, ellos van a morir. Y entonces vemos los ríos manantiales se convierten en sangre. Y vemos otra vez, esta es pérdida de agua de tomar. Ellos tienen sangre para tomar. Y ahí es cuando los ángeles salen y dicen, eres justo, Dios, que tú has hecho esto. Estos han matado y han sacado la sangre de tus profetas, y ahora tú les has dado a ellos tomar la sangre, y por eso es justo. Entonces vemos número 4, el sol quema a la gente con fuego. Ya la protección de lo que es en el cielo se le quita, y ahora el sol quema. Dice, es pérdida de protección del sol. Ellos maldicen el nombre de Dios. En lugar de arrepintiéndose, lo maldicen. Vemos que el número 5, el trono de la bestia, sumida en oscuridad. Dios le quita la luz, no hay luz para ellos. Pérdida de luz, ellos maldicen a Dios en el cielo. En Apocalipsis 16, 10 y 11. Y entonces, número 6, vemos que el río Éufrates se seca, y la Trinidad diabólica sale para engañar. Parece que en este caso los reyes del oeste vienen y para pasar por el reino, para venir a lo que es Jerusalén, para destruirla. Este es un modo de prepararlos para que puedan entrar y piensan, bueno, qué bueno, se secó y ahora nosotros podemos entrar directamente a destruir a Israel. Y pérdida de sentido común. Los reyes de la tierra se reúnen para pelear contra Dios. Saben que están peleando a Dios, pero no les importa. Y aquí vemos que Cristo dice, he aquí, vengo como ladrón. Aquí nos está diciendo, gente no va a poder entender lo que está pasando. El ladrón, en senso, es de sorpresa. En este caso, Dios le ha dicho, por medio de estas profecías, deben de comprender, pero no, pero para ellos es como ladrón. Y entonces, número 7, el gran terremoto que nunca había ocurrido en la historia de la tierra ocurría. Y las islas y los montes son removidas, y las 7 libras de granizo caen sobre la humanidad. Vemos que esto pérdida de los lugares altos. Jerusalén es dividido entre 3 partes. Se divide por medio de un terremoto, se divide, y vemos que y caen las ciudades de todas las naciones, y ellos maldicen Dios. ¿Por qué se menciona cada vez? Es porque quería comunicar a Cristo, que es la razón que
van a ser lanzados al lago de fuego es por su propia voluntad negativa. All right. Ok. Vemos de la madre de rameras, la gran ramera. Este es en capítulo 17, es donde habla de esta gran ramera que está montada sobre la bestia. Y dice en Apocalipsis 17:5, y sabrá sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La idea es que Babilonia, alguna gente pues dice, va a existir una ciudad que es Babilonia. Es lo que literalmente, yo pienso que todavía, aunque por un rato estaba escondido, no se hallaba, pero vemos que durante el reino de Saddam Hussein, él construyó y empezó a construir otra vez esa ciudad. Y dice que esta ramera es la ciudad madre. Y de donde su influencia tiene que ver con muchos de los falsos religiones que hay. Viene de lo que es Babilonia. Y esas, lo que han enseñado en falsas doctrinas, vemos que tiene muchos de su raíz en Babilonia. La ciudad de Babilonia es fuente de la religión impía y perseguidores de los verdaderos creyentes. Y por eso Dios, estas falsas religiones, tiene que ver con cómo han perseguido a la verdadera iglesia, y muchos han muerto por medio de esto. Prácticamente todos los aspectos injustos en la sociedad derivan de esta antigua Babilonia y continúa hasta el final de la tribulación. Posiblemente va a haber, y han hablado de las Naciones Unidas moviéndose allí en Babilonia. Esa es una de las cosas que se han hablado, es posible. Esta mujer identificada por Babilonia es la ciudad de extrema riqueza que controla pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y cómo lo hace, está montada sobre la bestia. Y haciendo eso, está políticamente involucrado en lo que está pasando en el mundo. Vemos los falsos sistemas religiosos, continúan sus engaños y papeles, ¿verdad? Y por eso Dios va, y parece que durante la tribulación, siquiera la primera mitad de la tribulación, va a tener muy contacto con los reyes, los 10 reyes que van a venir, y muy probable trabaja con el anticristo, pero en poco tiempo parece que lo que pasa, se rebelan los reyes y lo destruyen
a Babilonia, esa religión. Y entonces por eso, pero Dios les ha puesto en el corazón para que hagan eso. Y está sentada sobre muchas aguas, tanto muchas aguas y en la bestia escarlata. Las muchas aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿verdad? Es lo que quiere decir muchas aguas. Y sangre de los santos y de los testigos de Jehová. Él, noten ahí, Dios lo va a castigar a ella por matando por el martirio de muchos de las personas fieles. Y es lo que vemos. Esta ramera es perseguido. El pueblo de Dios desde el tiempo de la Torre de Babel y sigue persiguiendo ahora a la iglesia desde afuera y por dentro. Por eso sabemos que hay una iglesia profesante que verdaderamente no son creyentes, pero se parecen como cristianos, pero verdaderamente no son, porque nunca han puesto fe en Cristo. Vemos que la bestia que la lleva, estamos hablando de vamos a decir, durante el tiempo de la tribulación, la bestia es, como hemos dicho, es el anticristo y es el imperio, y por eso van a tener los reyes, dicen que cometieron adulterio con ella y todo eso. ¿Por qué? Por un rato estaban trabajando juntos. Y vemos que el poder de la bestia está derivado de Satanás, y el dragón le dio a la bestia su poder y su trono en gran autoridad. El dragón rojo con 7 cabezas y luego cuernos, y vemos que esto es Satanás. Y aquí es donde podemos entender que la bestia que has visto era